todo el currículum que trae el equipo con el que venimos, que es Tamer Racing. Es un equipo que, bueno, que ha marcado bastantes triunfos durante la temporada. Y bueno, vamos a ver cómo nos resultan las cosas desde el sábado. Yo creo que el sábado vamos con una pole y bueno, yo creo que la evolución se ha visto, ya no estamos entre los últimos lugares, ya vamos andando, vamos conociendo más las pistas, vamos conociendo más el carro, nuevos equipos, sin duda nos vamos abriendo camino en la categoría, y aunque esa es nuestra segunda carrera de la temporada, no quitamos el dedo del renglón y bueno, vamos con una victoria que nos va a abrir las puertas para subir, yo creo que a la más. Número 10 de Visit Querétaro, Metrored GMI. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí en la pista de Puebla. Sin duda alguna es una de mis pistas favoritas, es la pista más rápida que tenemos en el calendario, donde siempre damos, pues, la verdad, un muy buen espectáculo al público. La verdad es que creo que vamos a hacer una muy buena carrera. Venimos de Aguascalientes, hicimos un muy buen papel, siempre nos metimos desde los primeros 15. Yo creo que en esta pista, el último resultado que tuve aquí en los top 6, quedé en segundo lugar, entonces eso nos motiva mucho a poder obtener un nuevo resultado para esta carrera. La verdad, yo me siento aquí en Puebla como local, como lo comenté en la conferencia, mucha de mi familia, mi papá, mis tíos son poblanos, entonces el día domingo, desde el sábado de hecho pueden ir para ver las prácticas y las calificaciones. La verdad que se pone muy emocionante, es un evento familiar, la verdad se van a divertir mucho, vamos a ver muy buen espectáculo, coches arriba de 200 kilómetros por hora. ¿Qué más quieren, chicas? Todo, vayan a vernos. Que lo caracterizan y por supuesto pues las altas velocidades que se pueden alcanzar aquí, las medidas de seguridad que se han implementado en la pista también es algo que a los pilotos nos hace que nos da mucho gusto venir a correr a Puebla, y la verdad es que para el espectáculo pues, que le vamos a dar a la gente seguramente va a valer mucho la pena. La innovación, ¿no? Y de hacer esto más espectacular para nosotros. Exactamente, NASCAR siempre buscando